¿Qué somos? Devocional 18 de diciembre, Hebreos capítulo 5, versículo 13-14, maduro. Muchas veces nuestra preocupación es llenarnos de teología, sin comprender los conceptos básicos. Es por eso que no se tiene una base sólida de edificación. Es importante una enseñanza continua y un crecimiento diario de nuestra fe, equilibrado. Todos necesitamos aprender y todos necesitamos enseñar, siendo cristianos creíbles, buenos mentores y una comunidad que viva el Evangelio y apoye el proceso de aprendizaje. Oremos a Dios por los mentores y la familia de la fe que contribuye en nuestro crecimiento espiritual. Muchas personas no tienen dónde aprender y otras teniendo no muestran el interés de hacerlo, pero todos debemos tener presente que el aprendizaje es un proceso de toda la vida. A medida que vamos caminando en Dios, debemos buscar la manera de crecer más cerca de Dios. Es por eso que Hebreos nos exhorta a reflexionar sobre dónde estamos de acuerdo a las diferentes etapas de crecimiento. Si estamos en la etapa de leche para sobrevivir o en la etapa de alimento sólido para mantenernos sanos, porque nuestra fe necesita crecimiento constante que nos acerque más y más a Dios. Nuestro compromiso y entendimiento de la palabra de Dios en un esfuerzo constante y continuo de crecimiento, sin olvidar los conceptos básicos, no dejando de congregarnos, participando de los estudios bíblicos y las enseñanzas, apoyándonos unos a otros, con maestros confiables que nos aclaren los conceptos y nos fortalezcan en el caminar diario, en un proceso de crecimiento que no es lineal, que la vida es desordenada y desafiante, pero siempre nuestra confianza en Dios, que nos sostiene y nos ayuda en todo momento. La palabra de Dios nos lleva a reflexionar si estamos en un mar de conocimiento, en un mínimo de profundidad, en nuestra madurez espiritual, en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, si nos quedamos en el proceso de necesitar nutrirnos de leche espiritual, siendo niños espiritualmente, pero viejos del Evangelio, con mucho que aprender y mucho que trabajar, preocupado por el crecimiento o por el decrecimiento del prójimo, y no por suyo. No se apropia de la aplicación de la palabra de Dios, pero asiste a cuanta enseñanza puede, justificando, culpando a otros o excusando su caminar, no queriendo entender que tiene mucho que aprender y mucho que cambiar de su mentalidad, de su corazón, porque no ha dejado que la palabra transforme su pensamiento y su corazón. La Biblia nos anima a avanzar más en nuestra comprensión hacia ella, alcanzando cada día madurez espiritual, pero esto se logra con la dedicación de tiempo y esfuerzo en su estudio, aplicando lo aprendido en nuestra vida diaria. Es por eso que debemos de reflexionar nuestras acciones a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña, buscando la dirección del Espíritu Santo para crecer en nuestra fe, que la leche espiritual se refiere a las enseñanzas básicas de la fe cristiana y la carne o el sólido con respecto a la enseñanza se refiere a aprender temas más profundos y maduros. Todo esto llevado a la práctica. El autor de Hebreos nos anima a avanzar en la comprensión de la palabra de Dios y alcanzar la madurez espiritual. Muchos se quedan en la enseñanza del perdón, porque es imposible perdonar o perdonarse exhortando a otros a hacerlo, pero estancándose como niños en esa leche espiritual. Otros se estancan en la humildad, porque no quieren menguar, pero aconsejan a todos a hacerlo, pero estancándose como niños con esa leche espiritual. Es por eso que debemos entender que Dios habla personalmente y que somos nosotros los que debemos trabajar en nuestro crecimiento como un proceso. Somos nosotros los que debemos dejar trabajar al Espíritu Santo en nuestras vidas y somos nosotros los que necesitamos crecer cada día, teniendo presente que un ciego no puede guiar a otro ciego y que la palabra trabaja en mí para después ser enseñada a otros sobre la experiencia de la transformación. ¿Cuántas veces queremos caminar sin desafíos o obstáculos y no nos damos cuenta que son estos los que a través de ellos vamos creciendo espiritualmente? El proceso de crecimiento es muy valioso por el conocimiento de Dios al que nos lleva y porque nos ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios. Siempre es necesario la autoevaluación con respecto a la palabra de Dios. Esto nos llevará a saber si estamos más preocupados por las necesidades personales que por las necesidades de los demás. Si nos encontramos estancados espiritualmente y nos puede demostrar que estamos viviendo tan solo de leche espiritual, que se debe crecer, avanzando a una madurez espiritual, buscando oportunidades de aprender y de crecer, que nuestro tiempo de oración y devocional debe llevarnos a cambiar la forma de pensar, hablar, vivir, donde nuestra manifestación en palabra y acción sea más acorde a la palabra de Dios y menos acorde a la terquedad nuestra, porque el objetivo como cristiano no es cuánto se sabe de la palabra de Dios como en una competencia,
sino cuánto se vive diariamente en un evangelio práctico en el caminar diario, aplicando lo que se ha aprendido, siendo ejemplo de acercamiento a Dios de los que nos rodean, siendo más efectivos en el servicio a Dios, porque podremos ser luz para el prójimo que ve la palabra de Dios en nosotros, en palabra y acción. O podemos ser ejemplo de alejamiento a los que nos rodean, sin efectividad en el servicio a Dios, porque el prójimo no encuentra la palabra de Dios en el caminar, siendo en nosotros un Dios de palabra, pero el testimonio deja mucho que desear, porque se está viviendo en el rencor, la amargura, falta de perdón. Ante esto, evalúa hoy Maduro. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Padre amado, nos exhortas a reflexionar, Señor, con respecto a tu palabra, a esa evaluación, Padre misericordioso, que debemos hacer cada día, Padre Santo, a ver realmente dónde estamos parados con respecto a la palabra de Dios. Papito Dios, gracias Señor, porque una y otra vez, Padre misericordioso, nos llevas, Padre Santo, a tu palabra, Padre misericordioso. ¿Cuántas veces pensamos, Señor, ser tan grandes, tan maduros, tan espirituales, Padre misericordioso, pero nuestro comportamiento aún, Señor, es de niño, Padre misericordioso? Por eso, Padre bueno, gracias, Señor, no solo por tu enseñanza, Padre misericordioso, sino también por tu exhortación, Padre amado, porque una y otra vez, Padre misericordioso, somos nosotros, Padre Santo, los responsables, Padre misericordioso, de que tan grande estamos, Padre bondadoso, con respecto a la palabra. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy Maduro. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar Maduro. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o a nuestro Twitter, @bernalpastor, o a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.